La Declaración de Quito, formalizada ayer en la clausura de Hábitat 3 de Naciones Unidas, pide poner las bases de ciudades prósperas. Y eso significa el derecho a la ciudad, es decir, que no se les imponga a las mayorías proyectos políticos y económicos de corto plazo que colapsaron los entornos urbanos a pretexto de resolver la necesidad de vivienda. También se debe desmontar esa percepción de que sus ciudades están secuestradas por poderes fácticos. En la jornada final del encuentro más importante en materia de vivienda y desarrollo urbano a nivel de Naciones Unidas, que se realiza cada 20 años, el consultor de la ONU, formado profesionalmente en la Universidad de Guadalajara, Eduardo López Moreno, sostiene que no queda otro camino que cambiar porque el modelo vigente no resistirá. El análisis que hicimos en los últimos 20 años nos está diciendo claramente que el proceso de urbanización, a pesar de las ventajas que la urbanización tiene como un agente transformador, ha sido totalmente insostenible. Las ciudades crecieron y se desparramaron en periferias en una forma completamente especulativa y descontrolada y sin ninguna planeación urbana, o muy poca. El habitante, como dices, el habitante de a pie es el que sufre eso. Es el que va a vivir en una periferia sin servicios. Es el que va a pagar 15% más de transporte. Es el que va a pasar por zonas donde se va a ver eventualmente afectado en su seguridad personal. Las ciudades tienen que transformarse en lugares de prosperidad para todos. Y si tú no tienes una política, si no tienes acciones claras que te permitan definir y crear un marco regulatorio, crear compromisos, crear planes de acción y visiones de futuro, entonces ¿para dónde vas? Y además tenemos que crear los mecanismos necesarios para monitorear que ese proceso se dé. El experto no evita abordar el caso de Guadalajara, donde hay un discurso abierto a los ciudadanos, pero también muchas resistencias a ese cambio de parte de los gobiernos. Si hay resistencias es porque muchos de los gobiernos locales todavía están funcionando con un modelo de gestión y un modelo de gobernanza muy vertical, muy poco articulado a la noción de persona, muy poco articulado a la noción de servicio y sobre todo, sin una calidad y claridad en la rendición de cuentas. Y por eso necesitamos sistemas que nos permitan crear mecanismos donde la oferta pública y donde la política sea medida por cuentas claras y que el voto y que la elección popular esté vinculada a esa rendición de cuentas y no a situaciones carismáticas y situaciones de movilización de partidos. Tenemos que salir de esa lógica para considerar que las ciudades también saldrían de la misma. En esencia, la Declaración de Quito sepulta a la ciudad neoliberal, que ha sido desastrosa para sus moradores. Debe de ser sepultada y mostrar que lo que ocasionó fue grandes diferencias. Por ejemplo, la ciudad neoliberal o emanando de políticas neoliberales produjo que en estos 20 años el 75% de las ciudades del mundo, 75%, sean más desiguales hoy que hace 25 años. Y el deterioro de la confianza ciudadana, ¿no? Porque totalmente. No creen en las autoridades. Claro, porque la autoridad municipal abusó de los mecanismos, por ejemplo, de ciertos beneficios colectivos o de ciertas relaciones donde utilizabas la normativa local para derogar o para capturar beneficios, que siempre tuvieron actores muy claros y muy limitados. Entonces, hay que reconstruir una nueva legitimidad local. Yo creo que, y lo digo sinceramente, hay que reconstruir un nuevo pacto social en donde se invite a crear nuevos mecanismos de participación. Los mecanismos actuales de participación son obsoletos, benefician a grupos que ya están encumbrados, esconden poderes y no permiten una participación real. Entonces yo creo que la nueva agenda urbana sería un buen momento para discutir todas estas nuevas alianzas y nuevas formas de participación social en un nuevo pacto social muy claramente establecido. ONU Hábitat 3 ha terminado. Queda por vigilar que sus acuerdos se aterricen porque el cambio es urgente ante urbes pésimamente gestionadas que pueden colapsar. Para Señal Informativa, Agustín del Castillo.